Hola a todos los participantes del curso Teoría Fundamentada Orientada a la Investigación Social. Hoy en la sexta sesión donde trabajaremos la teoría fundamentada e integración. Ya recordarán, en esta penúltima sesión trabajaremos más en profundidad una de las etapas del proceso de la teoría fundamentada. Importante siempre recordar las anteriores. En la clase introductoria se trabajó todos los aspectos que tienen que ver con el investigador social, la importancia de reconocernos productores de conocimiento a partir de las voces y miradas de las personas a las que consultamos o los que son informantes. Otro aspecto también en manejar los conceptos, los teóricos que desarrollaron esta metodología, las etapas para respetar cada una de ellas, las fuentes de información donde yo pueda alcanzar el dato que me interesa, que no interesa, para poder dar respuesta a los objetivos de investigación. También el análisis y la codificación, como se planteó en la última sesión, ese detalle de cada una de las categorías, subcategorías con que se trabaja. Teniendo toda esta muy claro o que se aclara en la medida en que uno va desarrollando teoría fundamentada en las diferentes experiencias, ¿no?, que la vida nos plantea investigar. Hoy entonces trabajaremos la integración. ¿Qué es la integración? Allí veremos algunos puntos en la construcción de epígrafes. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos hoy a estudiar, cómo construir esos epígrafes, qué importancia tiene la capacidad de síntesis e integrar todos los elementos que se han estudiado para poder producir como una especie de título, subtítulo, que dé cuenta a los memos, a lo escrito, a lo hallado en la categoría y subcategoría. Bien, vamos a ver los puntos hoy a tratar. Primero, categorías y subcategorías como fuentes para la elaboración de los epígrafes. Esto es importante porque sería el insumo para el desarrollo de los epígrafes. En cambio, los datos, su insumo es el insumo para hacer las categorías y subcategorías. Otro aspecto que vamos a en cuanto a que allí ya se está produciendo elementos fundamentales novedosos, y necesitamos que el investigador se autoobserve en ese proceso de investigación para dar cuenta a los nuevos elementos que surgen allí y que lo constituimos en epígrafes, en títulos, de manera que nos permita después escribir. Luego, por supuesto, ordenarlo de modo lógico y relacional. Esto equivale a la necesidad de trabajar después quién causa y efecto de cada uno de los epígrafes, quién primero, quién segundo, porque eso también es parte de integrar, de ordenar. Entonces, decíamos hace un momento que las categorías y subcategorías son nuestro insumo como fuente para la elaboración de los epígrafes. Allí vamos a esos categorías y subcategorías desarrollados o ya establecidos en la investigación, y que necesitamos ponderar y desarrollar los epígrafes a partir de estos. Por eso, si estos fueron bien enunciados, bien determinados, pues las posibilidades de los epígrafes va a ser mucho más rápido, ¿no? O mucho más, más claro. Luego, los sentidos lógico y relacional, sabemos que cuando estamos trabajando
los datos, luego las categorías. Podemos encontrar que hay una categoría y su categoría, pues ahí hay también una lógica y una relación. Pero ya aquí se trata cuando ya tenemos que elaborar los epígrafes, debe ser lógico y relacional, o sea, no debe surgir un epígrafe sin sentido, ¿no? Sin partir de este insumo, la categoría. Y la lógica es que debe tener este primero, este segundo, ¿por qué? E identificarlo. ¿Por qué lo ponemos de primero, ese epígrafe? ¿Por qué de segundo? Para que haya una coherencia luego en el informe y no un epígrafe que debía ser el último, pasa a ser el primero, entonces eso es parte del ejercicio del investigador social en la aplicación de esta metodología, de ir desarrollando también los sentidos lógicos de esa información, de esa. Y siempre será un reto para las personas como investigadores, ¿quién es? ¿Cuál? ¿Dónde lo ubico? Porque se aprende en la medida, y si son varios investigadores, mucho mejor, porque se puede hacer ciertas validaciones o argumentaciones que permite ya asumir cuál debía ser el primero o el segundo de los epígrafes para ordenarlo. Estos epígrafes, que sería como una frase que agrupe, que integre todo lo que está allí en las categorías, debe también ir desarrollando los memos, que es una especie de texto, un texto que te permite dar cuenta a ese epígrafe, o sea, todos los elementos que van a nutrir ese epígrafe. Entonces los memos, ya sea desde un principio hasta la primera etapa, cuando ya estamos estudiando los datos así en bruto, pues nos permite ya algunas intuiciones y ponderaciones. Entonces allí lo registramos en los memos o acudimos a los memos para recordar. Luego está la práctica permanente, como siempre he dicho, en la medida que apliquemos esta investigación y lo hagamos no solo porque estamos obligados a hacerlo, porque alguien nos lo pide, sino que nosotros hagamos esa experiencia sin la presión del tiempo y ver que vamos garantizando en esa práctica un desarrollo de capacidades de síntesis, de análisis, de enfoque a los resultados. Entonces es muy importante recordar el epígrafe y los memos que están allí, que hemos registrado, y que solo en la práctica es que podemos ir desarrollando nuestras capacidades cognitivas para elaborar esa síntesis. Veamos entonces qué es integrar. Si vamos a la integración de todos esos datos, cómo hacerlo, entendamos qué es integrar. Integrar es la capacidad de síntesis y, considerando el todo y las partes, desarrolla grupos que los convierten en epígrafes. Esto es importante en ese momento porque la capacidad de síntesis es como ser capaz de las partes, de las partes llevarlo a un todo, pero también el todo saber ubicar las partes. Es como una mirada holística a los resultados, pero también una mirada positivista, más enfocada a los resultados. Y esto nos requiere, según mi experiencia, no a la primera puede resultar el epígrafe, sino la lectura permanente de los memos, contrastarlo con con todos los elementos de la categoría en su categoría, estudiarlo, revisarlo, retomarlo, y en un momento surge el epígrafe, puede surgir hasta 3 epígrafes. Ya después puede surgir de esos 3 epígrafes uno solo. Entonces sí es importante
allí un trabajo que requiere tiempo, dedicación, está ya dedicado a los epígrafes y la lectura permanente de esa categoría y su categoría. Luego, un epígrafe puede ser un resumen o una cita que antecede a un texto. Los epígrafes suelen emplearse para ilustrar o sintetizar las ideas principales del texto al cual precede. Yo hago, comparando con el trabajo periodístico, y me disculpa tener que acudir a esa experiencia, porque estudié comunicación social, y esa experiencia es muy interesante porque uno tiene que hacer títulos, y los títulos no se hacen al principio, se hacen al final después de todo lo escrito, de la nota informativa. Y ese ejercicio es bueno porque después que tú tienes todos los datos, tú revisas y tú dices, mira, aquí surge un epígrafe, aquí surge como una especie de consideración que todos esos datos o a todas esas categorías y subcategorías. Entonces, ayuda muchísimo a desarrollar esa capacidad de síntesis, incluso la publicidad. Cuando pone una palabra en moda, son realmente epígrafes que la gente los va a considerar muy importantes. Y de allí, recordemos que esos epígrafes son luego trabajados, ya sea para crear discursos o ya sea para orientar programas sociales. Entonces, sí es importante que ese epígrafe sea una expresión energética de categoría en su categoría que de alguna manera registra un espacio de mucho valor para las mismas personas que lo dijeron, como también para los que recibirán esa información posteriormente. Luego tenemos aquí que resumen o cita que suele integrar, o el epígrafe, que suele encabezar una obra científica o literaria, o cada uno de los capítulos o divisiones para indicar su contenido o ideas principales del texto al cual precede. Esto es interesante porque observo en muchas investigaciones que la gente coloca solo capítulo 1, el problema, capítulo 2, base teórica, y no hacen muchas veces el ejercicio de colocar un epígrafe que resume todo el capítulo. Eso es otra manera también de desarrollar los epígrafes y que resulta ya el libro, ya la tesis o ya la investigación con mucha personalidad, con mucha identidad en los resultados. Eso también agrada cuando uno está leyendo un informe o leyendo una tesis que remite a un sentido, a una orientación ya que precisa todo lo que después se va a leer, se va a escribir previamente. Cada epígrafe debe ser acompañado por el enunciado en un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea leitmotiv, una idea fuerte, una idea que va a plasmar, luego uno lo va a plasmar en un texto y lo va a explicar. Los enunciados pueden estar formulados por una única palabra, pero por lo general se precisan varias palabras organizadas en oraciones para expresar una idea. Entonces es un ejercicio que hay que desarrollarlo y que nos va a permitir el desarrollo de ese pensamiento de síntesis. Bien, aquí les traigo la experiencia que aún no ha culminado, pero este es el segundo artículo científico que me correspondió hacer a partir de 3 investigadores. Estaba yo, Suguey Abreu y Tamara Cardoso. Entonces, tenía como base de datos e informes de resultados de estas 3 investigadoras, y me incluyo. Fue interesante esto porque tenía que no solo leer un informe de resultados, como lo dice allí, sino también contaba con un artículo científico de cada una de ellas.
no contaba, perdón, disculpa, contaba con ellos solo un informe de resultados. Yo tenía que elaborar un artículo científico. Entonces, esto me llevó a una codificación abierta, como ahí está todo el proceso. El proceso, y que ya he contado lo que son las codificaciones abiertas, pero en principio está esto, la base de datos, informe, yo contaba ya con esto, y había vivido la experiencia y entendía la experiencia de las demás investigadoras. Y sin embargo, cada investigadora tenía una mirada distinta a los resultados, o en algunas parecidas, o otras novedosas, diversas a mi informe de resultados. Bueno, con esos documentos, con estos informes de resultados, crucé la categoría de cada investigadora, hice una triangulación de datos del informe de resultados. El informe tenía 10 partes y fui cruzando cada 10 partes, pero de lo que decía cada una de las investigadoras, y relaciones y cruces de categorías de cada investigadora. Esto me permitió, primero, no perder de vista lo que tenía que hacer luego, que era un artículo científico, sino sobre todo respetar también la mirada de cada investigadora y por supuesto la mía. Entonces, y generar algo nuevo en ese documento, que tiene que ver con una tercera fase de esta investigación, y que es producir un libro. Ahora, en este momento era la codificación, estudiar la codificación, no solo la mía, sino la de las otras compañeras investigadoras, y triangular los datos. De allí, codificando, por supuesto, las 8 preguntas, pero respondidas en cada uno de los informes, en cada uno de los informes. Estamos aquí en el código, codificación de las preguntas, cada una de las preguntas, y que me permitiera ir trabajando categorías parciales y globales, compararlos, analizarlos y ordenarlos. En esta etapa fue bien interesante porque aparte que ya estaban allí una triangulación, el trabajo de cada una de nosotras, yo comparé con las bases de datos, que también las contaba, y trabajé no solo categorías trabajadas parciales por cada investigadora, sino que reuní todos los datos y creé una global. Entonces, allí es bien interesante porque la global, ya no solo la parcial, sino también la global, me permitió comparar, analizar y ordenar, y eso se constituyó en el artículo científico. Lo importante de esta investigación, que fue convocada lo asumieron 50 personas y 15 personas elaboraron el informe de resultados, pues se observa allí que tanto los parciales como globales había unas identificaciones, había unas tendencias primarias, y también se puede observar nuevos aportes cuando lo hace global y también particular. Entonces, allí comparé, analicé, ordené de nuevo todos los datos, y me permitió hacer el código teórico de registrar o de profundizar más lo hallado. Ya no sería solo el trabajo que era de 30 personas, sino también asumir la investigación de 30 personas más que las compañeras hicieron también en sus respectivas comunidades. Bien, allí, al aplicar la teoría fundamentada, me generó, por supuesto, categorías centrales, codificación axial, apliqué codificación axial, selectiva,
construí mis memos, que después tenía que escribir el artículo científico, me di cuenta que de ese teórico de ya 90 datos no es lo mismo que 30 y resulta un poco, se cansa uno realmente, ¿no? En la elaboración del documento. Hasta que con el tiempo pues uno ya tiene que entregarlo y más nada. Luego la escritura teórica o artículo científico, que ya era la entrega de esta fase. Como ustedes pueden ver, allí se hace todo un proceso. ¿Y qué ocurre? Les explico a todos que allí no solo se trabaja, yo he hablado en sesiones anteriores de la categoría felicidad, pero en esta no solo no solo se trabajaba esa categoría, también la categoría que tiene que ver con soberanía, con país potencia, paz y justicia y armonía madre tierra humanidad, o sea, sobre todo madre tierra, que engloba también la humanidad. Entonces, van a ver a continuación un documento. Yo solo he explicado en las anteriores secciones, como un ejemplo, felicidad. Sin embargo, allí se trabajó mucho más categorías. Acá la vamos a ver para que disfruten allí elementos muy interesantes que ya entregué allí en el documento, en el artículo científico. Y les voy a recordar en principio felicidad. En cuanto a felicidad, encontramos que aparece, ¿cómo se llama? El término armonía, amor, esfuerzo, autorrealización, respeto, conocimiento. Por un orden, allí tuve que sumar y hacerlo varias veces para poder validarlo, ¿no? Y que no me estaba equivocando. Y luego, así de todas las otras categorías, me resultó decisión de elegir, autonomía, conciencia, bienestar común, respeto. En país potencia, producción, recursos energéticos, autoabastecimiento, soberanía. En país y justicia, respeto, diálogo, cultura de paz, amor, conciencia. Y en la última, madre tierra y humanidad, cuidar, conciencia, no contaminar y comunicar. Como ustedes han observado, respeto y conciencia se repite, y por eso yo las consideré como mis metacategorías o categorías centrales: respeto y conciencia, conocimiento, porque no hay conciencia sin conocimiento. Incluso el respeto sin el conocimiento de sí mismo y del otro, tampoco hay respeto. Bien, ya ustedes pueden observar cómo resultaron, y en la posterior diapositiva mostraré cómo elaboré yo los epígrafes. Pero para elaborar esos epígrafes, yo hice toda una combinación con todo lo que había leído, con todo lo que había encontrado. O sea, de repente la persona que puede escuchar el epígrafe que trabajé para felicidad, no lo vea como, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde sacaste esto? De esto y más resultados, estamos hablando de 90 por 5. 5 por 9, 90 por 5, 5 por 9, 45, 450 expresiones. Y de esto me generó trabajar unos epígrafes. En el caso de felicidad, que estoy trabajando, he querido mostrarle a ustedes estos resultados, me surgieron de armonía, logros, hacer el bien, necesidades descubiertas, bienestar, familia, retornar. Entonces allí me surgió esta, y como eran dos preguntas, ¿qué felicidad? ¿Y cómo es ser feliz? Con esfuerzo, el respeto, el conocimiento, los valores, amor, familia. Todos estos elementos, más estos que están aquí también, porque yo tenía que elaborar también epígrafes para país potencia, para país, paz y justicia. Entonces, para que no se trastocaran unos con otros,
no se repitieran o se asemejaran los epígrafes, terminé desarrollándole del siguiente modo. En este caso lo hice así. El epígrafe a desarrollar y que después escribí tipo memo, tipo ya un documento pequeño sobre esto, que diera cuenta a las 3 investigaciones. El amor en la armonía del sujeto enfocada al bienestar social. Surgió así el epígrafe. Y el otro, hacer el bien, valor trascendental de la venezolanidad. Y finalmente el logro como epicentro de un esfuerzo y pasión. Como ustedes pueden observar, y claro, hay que tener todos los papeles en mano para podérselo explicar. Y esto es imposible por esta vía. Pero poder llegar en función a la totalidad de mi investigación. No solo, en este caso, era solo aquí, sino se trataba del trabajo de 3 investigadoras. Se trataba de la construcción de categorías y subcategorías. Mi categoría, subcategoría de soberanía, subcategoría de felicidad, categoría y subcategoría. Porque yo después debo tener que vincularlo. Estos 3 armonías como sujeto enfocado al bienestar social, hacer el bien, valor trascendental, el logro como epicentro de un esfuerzo, vinculado con país y potencia, con paz y justicia, con madre de tierra, humanidad y soberanía. Como ustedes pueden observar, aquí ya es como bastante compleja la cosa, ciertamente. El trabajo en este momento es como, ya, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Claro, cuando ya uno muestra el término felicidad, pero en el marco de la investigación formaba parte de una de las categorías y esas categorías desarrollaron de las voces invitadas de las personas consultadas su categoría que luego me permitieron a mí elaborar y estudiar mejor felicidad y construir epígrafes que no tocaran otro epígrafe que elaboré para el tema de soberanía, para el tema de país potencia. Y por eso allí en la realización de esto, cada artículo científico va a ser distinto. No, ni es mejor ni es peor que otro, sino que es la construcción ya del científico social, su propia mirada. Allí está el respeto tanto de los datos, tanto de las categorías elaboradas, como también del ejercicio del sentipensar como investigadores sociales, para elaborar y producir conocimiento, ¿no? Fíjense que en esta producción que yo le estoy mostrando en este momento, que es síntesis de síntesis y síntesis, es un momento muy hermoso porque uno descubre no solo el potencial de un pueblo cuando habla, en este caso 90 personas, y que se pueden cotejar con otras 90 personas más, y hay ya una alineación del sentipensar, no alienación, porque alienación es lo que nos impulsa siempre a pensar distinto, sino a alineación, a un espíritu que nos une, a una manera que nutriría muy bien nuestras experiencias humanas, como, en este caso como venezolana, ¿no? Como venezolana, de querer un país más integrado, un país productivo, un país feliz, un país soberano en todos los sentidos que hay que trabajar. Bien, como ustedes observan, al yo mostrarles estos resultados y al aglutinarlo en un solo documento, esto resultaría una síntesis teórica de toda la investigación, en este caso, de mi artículo científico. Porque decir esto, escribirlo allí, que se vea tan bonito,
o como yo lo presento, podía presentarlo de otra manera. Es la síntesis de dos trabajos, de dos etapas de investigación. Ni siquiera es el libro que todavía aquí falta por hacer. Solo un artículo científico para que dé cuenta, unido con otros científicos, con otros artículos científicos, poder producir un libro colectivo, un relato colectivo. Eso ya es otra dimensión y de la cual en este momento estamos allí. No solo, sino varias personas que están culminando en los artículos científicos para luego unirse a otros investigadores y producir el libro o relato colectivo. El relato colectivo que ya entra a participar quienes, autores, libros, teorías que fundamenten lo que se dijo allí. Entonces, como ustedes pueden observar, lograr llegar a esta etapa de los epígrafes es un trabajo que amerita mucha enfoque, mucho centrarse en esos resultados, en trabajarlo, revisarlo varias veces, volverlo a, tal vez de forma separada, como están aquí, estudiarlo de nuevo, retomarlo, como en forma global, unir todos estos datos en una nueva base de datos y revisar las tendencias para que surjan, ya sea los epígrafes centrales, perdón, los epígrafes no, las categorías centrales, o lo que yo le llamo metacategorías que me permiten, descifran ya de alguna manera todo como un mapa de lo que existe acerca de estos temas, de esta categoría, de lo que sienten las personas. Entonces, de verdad que alcanzar este momento es un momento de mucha belleza, de mucha, ¿cómo se llama? De mucha alegría de ver cómo allí se está generando, ya en solo esta pequeño análisis esquemático, allí ya se ve una riqueza de lo que se piensan 90 personas, pero que a su vez puede ser la muestra de una población más grande, venezolana, ya sea hombres, mujeres, niños. Se puede después incluso comparar con un registro a niños, o a jóvenes, o a personas adultas o ancianos, y corroborar que esta persiste también y se mantiene. Por eso explico que en esta investigación que presento allí en forma sucinta, se está trabajando en las representaciones sociales. Y cuando hablamos de representaciones sociales, que los investigadores sociales nos interesa, es la percepción que tienen los individuos respecto a un tema social, a un tema que se dice, que asume de una manera, y allí se reflejan tendencias, se reflejan cosas únicas, prioritarias para este grupo, y ya demuestra una direccionalidad en un sentido que nosotros como investigadores sociales tenemos que asumir como verdades sociales, aunque puede ser que yo no estoy de acuerdo, o puede ser que yo me suscriba a esos elementos, pero o también que allí hay elementos que se suscriben y que me encantan, que estén allí, porque también me representan. Entonces, en esta etapa de la síntesis, es alcanzar los elementos que me van a permitir después escribir, hacer el informe final, que ya lo explicaremos en la próxima sección, última sección, que es la producción escrita.
que también es otra parte muy importante, que devela también la profundidad, no solo dicha allí, sino también la nuestra con respecto al entendimiento que hemos tenido respecto a los resultados. Bien, en forma general, esto como hablar de la síntesis, hablar de integrar, yo creo que si hay una parte bien importante de nosotros como investigadores sociales y como recreadores del conocimiento, la capacidad de síntesis, de observar el fenómeno social y hacer síntesis permanentemente, eso tenemos que cultivarlo, tenemos que aprenderlo permanentemente. En el mismo proceso de movimiento social. O sea, no es que voy a sentarme a estudiar, sí, hay que hacerlo, pero verlo en el mismo movimiento social, en lo que dicen las personas, permanentemente escuchar, para actualizar también aquellos estudios que ya hemos elaborado. Este aspecto también de esa integración en la construcción de epígrafe, que les invito a permanentemente a elaborar, como hacemos los periodistas, títulos, pero a elaborar epígrafes que den cuenta los capítulos cuando nos toca hacer una tesis o hacer un trabajo para entregar, un informe, aprender a hacer epígrafe, a no tener miedo de hacerlo, porque lo hago bien, bueno, se busca quien lo evalúe, que lea todo el texto y si realmente esto responde, y desarrollar esa capacidad de síntesis en el epígrafe, como lo hacen muy bien los publicistas, y después con una palabra es capaz de movilizar personas para que vayan al mercado y comprar un producto que tal vez no sirve para nada, pero ellos ya han estudiado a las personas para movilizarlas. Por eso allí siempre me gusta recordarlo, que es importante el cuidado de la ética, ser éticos con respecto a los resultados, porque si estos resultados no son para favorecer a todos y construir mundos y realidades que nos favorezcan en todos los sentidos, en bienestar no solo espiritual, sino también social, material, de allí el desarrollar estos epígrafes pueden permitir que muchos programas sociales, ya sea del mundo público o privado, ayuden a muchas personas a orientar debidamente lo que se puede, lo que se quiere, lo que se comprende hacer para el bien de todos, para el bien de todos. Entonces, integrar en la capacidad de síntesis es ver el todo, como ustedes muy bien lo vieron, en las categorías, en las 5 categorías que trabajé, pero también en las partes de lo que significaba cada categoría, entre ellas estaba felicidad. Luego, el reconocimiento de la aplicación de la teoría fundamentada, que no puedo llegar a este momento si no he pasado por los anteriores, no puedo llegar a si no he realizado bien el trabajo. Y la base, nutrirme de información válida, realizada, porque también el trabajo de las compañeras investigadoras fue también muy bueno y te permitía nutrirte, ver otra mirada, otro enfoque, pues tal vez en mi caso como comunicadora o investigadora social, siempre uno hace unos aportes muy específicos, igual las investigadoras, si son politólogas, si son abogados o si son sociólogos, van a mostrar allí también otra versión de los datos y uno aprende a desarrollar otras miradas gracias a otras personas, y de allí yo creo que como investigadores sociales tenemos que reconocer humildemente que, como Sócrates, solo sé que no sé nada, pero que gracias al otro y con la producción de uno también puede contribuir en el enriquecimiento del saber, en el enriquecimiento para producir conocimiento.
Bien, entonces esta etapa allí, en este caso, ya elaborar estos códigos teóricos ya estamos produciendo síntesis tremenda, como ustedes le acabo de explicar, y que en anteriores sesiones había hablado de felicidad. Bueno, felicidad era parte de la gran investigación que estamos elaborando 15 investigadores en la segunda etapa. Y luego, trabajo gráfico donde me pueda demostrar quién tiene mayor número. Ve, aquí entra también lo cuantitativo. Lo cuantitativo y lo cualitativo en la teoría fundamentada, los dos se complementan. Y gracias a esa complementariedad podemos producir conocimiento con cualidad. Bien, no me queda más que invitarlos a la séptima y última sesión, donde hablaremos propiamente de la redacción, del documento final, de la producción teórica en cuanto a redacción, y que, bueno, explicaré algunos elementos que siempre son necesarios a veces escucharlo de otros. Como yo he aprendido de tantas personas que gracias a su experiencia me permitieron también yo hacer mi propio camino, y la idea es que nuestras universidades, nuestros centros de estudio tengan muchos investigadores sociales, no uno, sino muchos, porque en la medida en que seamos muchos investigadores, tendremos un pueblo investigador. Necesitamos un pueblo investigador que produzca conocimiento para sí mismo, y de allí no es para guardarnos nuestras investigaciones, sino ponerlas al servicio de todas las personas, entendiendo que es parte de esa ética social. Si yo he recibido información, debo también contribuir en darla, ya sea en forma de publicaciones, ya sea en forma de explicaciones. Pero es muy importante que nosotros entendamos que nuestra labor como investigadores sociales no termina en una investigación, termina en la medida en que nosotros hemos entregado los resultados, y esos resultados hayan llegado a muchas personas y que ellos mismos la traduzcan para qué sirve esos datos, que se conviertan en datos, en este caso para las personas, o en una información, mejor dicho, en una información que puede ser útil para la escuela, que puede ser útil para programas educativos, que puede ser útil para programas sociales, que puede ser útil para quien realmente desee hacer bien colectivo, desee producir conocimimo para un mundo que necesitamos, donde todos nos podamos encontrar, y en capacidad para que se traduce luego en felicidad y soberanía para nuestro pueblo. Bien, no me queda más que despedirme. Les habló Alice Peña Maldonado y seguiré